Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en un tema que honestamente, me tiene dando vueltas la cabeza desde hace semanas. Si eres un fanático de las series turcas, de las estrellas internacionales, o simplemente te encanta presenciar momentos que paralizan el mundo del espectáculo, entonces este vídeo es para ti. Hoy vamos a desgranar esa entrevista icónica de Hande Erçel que sin duda alguna enamoró a todas las revistas. Sí, esa entrevista que hizo que los titulares explotaran y que cada publicación quisiera tener una pizca de la magia de Hande. Prepárense para un viaje fascinante a través de sus palabras, su carisma y el impacto que tuvo este encuentro con los medios. Y antes de que nos lancemos de lleno en la acción, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, por favor, pulsen ese botoncito rojo de suscribirse. Cada nuevo suscriptor es un motor para nosotros, nos ayuda a seguir creando contenido que amamos compartir con ustedes. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. ¿Recuerdan esa entrevista? Esa en la que Hande Erçel apareció quizás con una sonrisa tranquila, una mirada que lo decía todo, y soltó unas perlas que resonaron en cada rincón de la industria del entretenimiento. No fue solo una entrevista más, fue un evento. Fue un momento en el que una estrella consolidada demostró, una vez más, por qué está en la cima. Y lo hizo de una manera tan natural, tan auténtica, que las revistas no tuvieron más remedio que rendirse ante su encanto. Lo que vamos a explorar hoy son las claves detrás de ese éxito. ¿Qué hizo que sus respuestas fueran tan impactantes? ¿Cómo logró capturar la atención de tantos medios a la vez? Vamos a analizar no solo lo que dijo, sino cómo lo dijo, el contexto en el que se encontraba y el efecto dominó que provocó. Es un estudio de caso fascinante sobre el poder de la comunicación, la autenticidad y el carisma en la era digital y mediática en la que vivimos. Piensen en esto como un análisis profundo de un momento que se convirtió en leyenda, al menos en el mundo de las entrevistas a celebridades. Para entender verdaderamente la magnitud de esta entrevista, primero debemos ponernos en contexto. Hande Erçel ya era una figura reconocida a nivel mundial. Su papel en Sen Kalkapm la catapultó a un nivel de fama estratosférico, creando una legión de fans que la seguían a cada paso. Sin embargo, siempre hay una delgada línea entre ser una estrella popular y ser una figura que inspira admiración y respeto profundo, no solo por su talento actoral, sino por su personalidad. Esta entrevista, mis amigos, fue el punto de inflexión donde se consolidó como la segunda. Lo que la hizo tan especial fue, en primer lugar, la sinceridad. En un mundo donde las respuestas a menudo pueden sonar ensayadas o políticas, Hande se mostró vulnerable y honesta. No tuvo miedo de expresar sus pensamientos de una manera genuina, y eso, créanme, es oro puro para cualquier periodista o medio. La gente conecta con la autenticidad. Cuando ven a alguien hablar desde el corazón, sin filtros innecesarios, se sienten más cercanos, más identificados. Y en esta entrevista vimos a una Hande que no se escondía, sino que se presentaba tal cual era. Otro aspecto crucial fue su inteligencia emocional. No se trataba solo de responder preguntas, sino de cómo las respondía. Mantuvo la calma, incluso ante preguntas difíciles o potencialmente incómodas. Demostró una gran capacidad para comunicarse de manera asertiva, defendiendo sus puntos de vista sin sonar agresiva, y mostrando empatía cuando era necesario. Esto es algo que las revistas adoran. Un entrevistado que no solo responde, sino que también genera conversación, que invita a la reflexión, que aporta una perspectiva nueva. Las revistas buscan historias, y en esta entrevista, Hande Erçel les dio material de sobra para crear narrativas cautivadoras. No solo hablaba de su carrera, sino que también tocaba temas que resonaban a un nivel más profundo, sobre la presión de la fama, sobre la importancia de la salud mental, sobre los desafíos de ser una figura pública. Y lo hacía con una elocuencia que dejaba a todos impresionados. Ahora hablemos de los temas específicos que tocaron y que la hicieron brillar. Si bien no podemos entrar en cada detalle sin tener la entrevista específica delante, podemos inferir los elementos comunes que hacen que una entrevista sea icónica para las revistas. Probablemente se tocaron aspectos de su trayectoria profesional. Habló sobre sus inicios, sobre los roles que la marcaron, sobre los proyectos que la entusiasman para el futuro. Las revistas aman ver el recorrido de una estrella, los altibajos, las lecciones aprendidas. Y cuando una celebridad comparte estos detalles con humildad y gratitud, el público se involucra aún más.
Se imaginan a sí mismos en ese camino, o se inspiran en su perseverancia. P. Lo que realmente enamoró a las revistas fue, sin duda, la forma en que manejó las preguntas personales. Y aquí es donde la inteligencia emocional entra en juego de manera espectacular. Las revistas, en especial las de moda y estilo de vida, siempre buscan ese toque humano, esa conexión más allá de las cámaras. Si Andy habló sobre sus pasiones fuera de la actuación, sobre sus valores, sobre lo que la motiva en la vida, eso es combustible para el periodismo. El hecho de que las revistas la hayan encontrado tan fascinante sugiere que no se limitó a respuestas superficiales. Probablemente compartió anécdotas, reflexiones, o incluso algún que otro pensamiento sobre cómo navega por el mundo del espectáculo. Y por supuesto, si hubo algún momento de humor o alguna frase ingeniosa, eso se convierte en un titular instantáneo. Las revistas viven de las citas memorables. La forma en que se presentó físicamente también jugó un papel. Si bien el contenido de sus palabras es primordial, la imagen de una celebridad en una entrevista siempre es parte de la narrativa. Su vestimenta, su actitud, su lenguaje corporal, todo contribuye a la percepción general. Y en este caso, es muy probable que su estilo y su confianza hayan complementado perfectamente sus palabras, creando una imagen completa de una mujer segura, elegante y con mucho que ofrecer. Las revistas de moda y estilo de vida no solo quieren escuchar lo que dice una celebridad, sino también ver cómo se presenta, cómo interpreta la moda y cómo proyecta su personalidad a través de su imagen. Además, no podemos subestimar el poder de las redes sociales en la difusión de este tipo de eventos. Hoy en día, una entrevista icónica no solo se queda en el papel o en la pantalla de televisión. Se viraliza. Se comparten fragmentos, se crean memes, se generan debates en línea. Y si Andy Ercel, con su enorme base de seguidores, compartió o interactuó de alguna manera con esta entrevista, eso amplificó su impacto exponencialmente. Las revistas ven esto y saben que tienen entre manos una historia con potencial de llegar a muchísima gente. Es una simbiosis perfecta, la celebridad da contenido jugoso, y los medios y las redes sociales lo distribuyen a una audiencia global. Analicemos ahora el efecto dominó. Una entrevista así no solo genera un artículo. Genera una cascada de contenido. Los medios empiezan a citarse unos a otros, a analizar sus palabras, a entrevistar a expertos o fans sobre sus reacciones. Se abren debates sobre los temas que mencionó, sobre su filosofía de vida, sobre su influencia. Y todo esto, a su vez, refuerza la imagen de Andy Ercel como una figura relevante, no solo como actriz, sino como una personalidad influyente con algo importante que decir. Las revistas se benefician al tener contenido de alta calidad, los fans se benefician al tener más información sobre su ídola, y Andy se beneficia al consolidar su estatus y su conexión con el público. Es un ciclo virtuoso. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Como espectadores, como aspirantes a creadores de contenido, o simplemente como personas interesadas en la comunicación, hay lecciones valiosas. La primera es la importancia de la autenticidad. Ser uno mismo, incluso en el ojo público, es lo que realmente conecta con las personas. La segunda es la preparación inteligente. No se trata de memorizar respuestas, sino de tener claros los propios valores y pensamientos, y saber cómo expresarlos de manera efectiva. La tercera es la adaptabilidad. Saber cómo navegar por preguntas difíciles, cómo mantener la compostura y cómo convertir cualquier situación en una oportunidad para comunicar un mensaje positivo. Y la cuarta, y quizás la más importante, es la pasión por lo que haces. Cuando una persona habla con genuino entusiasmo sobre su trabajo y sus sueños, eso se transmite y cautiva. Pensemos en las revistas que cubrieron esta entrevista. No solo publicaron lo que dijo, sino que probablemente interpretaron su mensaje. Le dieron un ángulo, un enfoque que resonara con sus lectores. Quizás se centraron en su resiliencia, en su determinación, en su visión de futuro. Cada revista encontró su propia manera de enamorarse de Andy Ercel en esa entrevista, porque ella les dio el material para hacerlo. Les ofreció una historia humana, inspiradora y sobre todo auténtica. Y eso es lo que hace que una entrevista pase de ser informativa a ser verdaderamente icónica. Imaginen por un momento si la entrevista hubiera sido superficial, llena de respuestas genéricas y sin ninguna chispa. Las revistas habrían publicado unas pocas líneas, sin mucho entusiasmo, y la entrevista se habría olvidado rápidamente. Pero no fue así. Fue un momento que dejó huella, que generó conversación,
que elevó aún más el estatus de Andercel. Y eso, amigos míos, es el poder de una entrevista bien ejecutada, una entrevista donde la personalidad, la inteligencia y la autenticidad de una estrella brillan con luz propia. En resumen, la entrevista icónica de Andercel que enamoró a las revistas fue una combinación magistral de autenticidad, inteligencia emocional, sinceridad en sus respuestas y una presentación impecable. No solo habló de su carrera, sino que compartió una parte de sí misma, sus valores y su visión, lo que la hizo cercana y admirable para el público y para los medios. Su habilidad para mantener la calma, responder con elocuencia y compartir reflexiones profundas la convirtió en la figura perfecta para cualquier publicación que buscara una historia inspiradora y genuina. Y ahí lo tienen, chicos. Un vistazo profundo a lo que creemos hizo que esa entrevista de Andercel fuera tan especial. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Vieron esa entrevista? ¿Qué fue lo que más les impactó? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si les ha gustado este vídeo y creen que es útil o entretenido, por favor, denle un gran pulgar arriba. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también aman el mundo del espectáculo o que admiran a Andercel. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal para no perderse futuros vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos algo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme hoy, por su tiempo y por su apoyo incondicional. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.